Pastor. Aleluya. Seguimos. Hoy es noche de vigilia, ¿no? Ok, libro de Juan, capítulo 4. Evangelio de Juan, capítulo 4. ¿Cómo se llama el tema? Sí, vamos a tratar el tema. ¿Cuál fue que le dieron a ustedes? Ajá. La integridad del adorador. O también puede llamarle el adorador y su integridad. Es algo personal, su integridad. Juan, Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo, vamos a leer desde el versículo 23. Vamos a leer 2 versículos para empezar. Dice la palabra del Señor. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Señor, sigue hablando nuestras vidas. Señor, llévate todo estrés, todo cansancio, toda preocupación, toda síntoma de enfermedad, todo malestar, todo lo que quiera estorbar. Ahora mismo le ordenamos que se vaya fuera. Declaramos que tu palabra corre y es glorificada en este lugar y en nuestros corazones. Amén y amén. La adoración. ¿Qué es adorar? Adorar. ¿Qué es la adoración? ¿Quién es un adorador? ¿Cuántos adoradores hay aquí en esta noche? Amén. Qué bueno. Lo hacen, hay 2 tipos de adoradores. Quiero saber cuál es usted. Hay los verdaderos adoradores que adoran al Padre en espíritu y en verdad. Si hay verdaderos adoradores que adoran en espíritu y en verdad, es porque también hay falsos adoradores que adoran en la carne y de mentira. ¿Cuál es usted? Ok, entonces vamos a estar probando aquí por la palabra a ver si en verdad somos verdaderos o creíamos que éramos verdaderos. Ok, la adoración. La palabra adorar viene de la palabra griega proskuneo. Pros es una preposición en griego que indica ir en dirección de alguien. Y el verbo kuneo, que es besar, más específicamente besar los pies. Es decir, que si yo le quiero besar los pies al pastor, ¿qué tengo que hacer? Inclinarme, postrarme. Entonces, la palabra adoración se traducía primeramente como postración. Postración, estar postrado. La postración es una rendición, una entrega total. Es estar rendido ante alguien. Entonces, ¿qué es lo que el Padre está buscando? Adoración. ¿El Padre busca adoración? ¿Qué busca el Padre? Adoradores, que es vidas rendidas a Él. Él está buscando vidas rendidas. Ahora, para entender la adoración debemos entender el propósito de la creación. Para poder entender la adoración debemos entender el propósito del por qué Dios creó. Por ejemplo, no me respondan lo que tuvieron el sábado. No me den ese trato. ¿Dónde está Dios? Aparte de decir que está en nuestras vidas, en nuestro corazón, está en este lugar. ¿Dónde normalmente decimos que Dios está? ¿Dónde está Dios sentado? En su trono, en el cielo, ¿verdad? Ok.
Dice en el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 1, en el principio creó Dios. ¿Qué creó Dios en el principio? Los cielos, un plural de cielo, primero, segundo y tercer cielo, y la tierra. Es decir, ¿dónde estaba Dios antes de crear todas las cosas? ¿Dónde estaba Dios? En su trono. ¿Pero dónde está su trono? En el cielo. Pero no existía el cielo. El otro. Porque antes de crear todas las cosas, no existía la tierra, no existían las aguas, no existían los cielos, no existían las galaxias, no existían los planetas, no existía nada. Solo existía Dios. ¿Y dónde? Porque nosotros siempre ubicamos a Dios en un lugar, ¿verdad que sí? Dios está en tal sitio. Pero hubo un tiempo en que no existía ningún sitio. Dice la Biblia que Dios llena todas las medidas, las dimensiones, lo alto, lo profundo, lo ancho, lo angosto, lo llena todo. Esto quiere decir que no existía, o sea, solo existía espacio para Dios porque Dios lo abarca todo. Él lo llena todo. Dios es un universo, por decirlo de alguna manera, y quedó corto todavía. Dios es un universo. Y como Dios lo es todo, Él no necesita de nadie. Padre y Espíritu Santo son más que suficientes con ellos. ¿Sabe que la tierra y el cielo comenzó a existir a partir del momento en que Dios determinó crear? Antes de ese momento no existía nada, solo Dios. Pero cuando Dios decide crear, todo lo que hizo, lo hizo con un solo propósito principal. Que toda su creación se regocijara en Él. Que el motivo, o sea, cuando Dios creó toda su creación, lo que haría feliz, dichosa y afortunada a toda su creación era adorarlo a Él. O sea, la adoración es el motivo de la creación. Todo fue creado para la alabanza de la gloria de su nombre. Entonces, nada existía, solo existía Él. Entonces Dios comenzó a crear, ¿por dónde? Para entender el libro de Génesis 1, debemos entender lo que yo llamo el centro de la Biblia, que es Juan 1:1. ¿Cómo dice Juan 1:1? En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ahora, cuando uno le hace la exégesis del griego a ese versículo, para los nuevos creyentes, la palabra exégesis significa extraer y exponer, ¿verdad? Es en su sentido literal esta palabra, es el resultado de un estudio hermenéutico. Bueno, esa es otra. Tengo que empezar a dar explicaciones de cada palabra que voy diciendo. Sí, ahora, lo cierto es que para los que no saben, el Nuevo Testamento originalmente está escrito en el idioma griego koiné. Aunque hay ciertos grupos que dicen, no, todo está escrito en el hebreo, bueno, eso es otra discusión por otro día, pero imposible que el Nuevo Testamento estuviese escrito en el idioma hebreo porque no tiene ningún sentido. El único libro que tal vez se escribió, y no en hebreo sino arameo, fue Mateo. Lo demás, todo fue griego y koiné. Ahora, en el griego koiné, Juan 1:1 dice, en argei, en hologos, kai hologos, en prostonceón, kai theos, en hologos. No estoy hablando lengua, por si acaso. Ajá. Estoy citando lo que aproximadamente, ¿cómo se dice? Juan 1:1. En argei, en griego, en griego es una preposición de estar dentro de algo. Hay varias preposiciones en griego, como pros, pro, peri, kata, ex, de sacar, pero en es estar dentro de algo. Cuando vemos ese versículo en Juan 1:1 con relación al Padre, la palabra, el logos, que es la palabra, estaba literalmente dentro del Padre.
estaba dentro. Por eso Juan 1:18 dice, Dios no ha sido visto por ojo humano, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre. ¿Qué es el seno? Dentro. Él le ha dado a conocer, la exégesis dice, Dios no ha sido visto por ojo humano, el único Dios que habita o está dentro de Dios, Él le ha extraído, Él ha hecho una exegema, lo ha sacado, ha revelado lo profundo de Dios. Ahora, en el principio, cuando solo existía Dios, estaba literalmente una unificación, estaba literalmente el Hijo estaba dentro del Padre. Cuando comenzó a crear, comenzó por los cielos. ¿Qué significan los cielos? El mundo espiritual. Y en el mundo espiritual hay arcángeles, querubines, serafines, ángeles, seres vivientes, bueno, y hay otras creaciones que Dios tiene que no lo encontramos en su palabra como tal. So, hay vestigios de eso. Ahora, lo cierto es que cuando Dios creó a los ángeles, querubines, serafines, ellos podían ver al Hijo de Dios. ¿Ellos podían ver al Hijo de Dios? ¿Por qué? Ok. ¿Sabe que el Padre es el único que revela al Hijo? ¿Sabe? El Padre reveló al Hijo a través de una criatura, una de sus obras magnas del cielo. Su criatura mayor que hizo en el cielo se llamó Luzbel. En Ezequiel capítulo 28, cuando usted lee desde el versículo 13 en adelante, ¿verdad? Nosotros encontramos que Ezequiel 28 dice, tú querubín grande y protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Y ahí menciona las piedras que tenía. Si quieren lo buscamos un momento o lo ponen en pantalla. Ezequiel capítulo 28 del versículo 13 en adelante. 13. Desde el versículo 13. Ahora, cuando nosotros vemos allí la creación de Luzbel, fue con un propósito: revelar al Hijo de Dios a los demás seres vivientes, que ellos pudieran ver al Hijo de Dios. Cuando usted ve allí, usted se va a dar cuenta, incluso la vestidura. En el Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura. Y él comienza a describirla: de cornalina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, onice, de zafiro, carbunclo, esmeralda, oro. Ahora, hasta allí, hasta esmeralda, hay 9 piedras, porque oro no es una piedra, oro es un metal. Ahora, la vestidura de Luzbel tenía ¿cuántas piedras? 9 piedras. ¿Cuántas tiene la vestidura del sacerdocio, del sumo sacerdocio judío? 12. Entonces quiere decir que no tiene nada que ver con el sacerdocio judío. Pero sí tiene que ver con algo muy importante, que el número 9 es un número de lo profético. Los 9 dones hacen un ministerio profético. El número 9 siempre lo vemos en relación a lo profético. Por ejemplo, a los 99 años Dios le dice a Abraham: dentro de 9 meses tendrás el cumplimiento de la palabra que te fue dada. A la hora novena Jesucristo dijo: consumado es. O sea, el número 9, siempre que usted lo ve en la Biblia, tiene que ver con lo profético. Entonces Luzbel, cuando fue creado, él proyectaba algo profético. Pero sigue el versículo que sigue a continuación, el 14. Tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. ¿Qué más? Perfecto eran todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. El otro versículo que ya se pasó dice: los primores de tus tamboriles y flautas que estuvieron dispuestos para ti en el día de tu creación. Fíjense que ahí se mencionan instrumentos de música. Los instrumentos de música en el texto hebreo no era para tocar mientras era creado Luzbel. Literalmente los instrumentos de música fueron creados dentro de Luzbel. Luzbel era una caja de música. Él producía música. Él proyectaba la música. Entonces él era un músico y era un profeta, pero aquí se debe traducir como un adorador profético. ¿Qué es un adorador profético? Aquel que trae mediante la adoración un diseño divino. Mediante la adoración puedo traer un diseño divino y establecerlo en un lugar.
Entonces él traía diseños a través de la adoración. Pero este ser un día dijo, si yo tengo la belleza del Hijo, los dones y ministerios del Hijo, tengo todo lo del Hijo, ¿por qué yo no soy adorado como el Hijo? Y ahí fue que comenzó el problema. El problema fue querer lo que solo es de Dios, la adoración. Y el desorden en el universo comenzó porque la criatura quiso ser adorada, alabada. Y entonces Luzbel comenzó todo un trabajo de empezar a sacar a los ángeles de su lugar. Comenzó, dice, por la multitud de tus contrataciones pecaste y te llenaste de violencia, por lo cual te eché de mi presencia. Ahora, entienda algo. ¿Cómo él hizo contrataciones? Él comenzó a comercializar algo, a llegar a un acuerdo a nivel de comercio. O sea, quiere decir que él comenzó a ofrecerle a los ángeles cosas que ellos no tenían. Y él les ofrecía, si ustedes me apoyan en esto que quiero hacer, yo les doy tal cosa. Pero usted sabe cuál es el problema. Primero, ¿por qué los ángeles le creyeron? Le creyeron a Luzbel. ¿Por qué le creyeron? Él tenía una posición de jerarquía. Alguien que estuvo el sábado. Ajá, wow. Dígame. En el cielo no había rebeldía, no se hablaba mentira. En el cielo no se conocía la mentira, porque Dios es verdad. El que originó la mentira, el que dijo por primera vez algo que no era verdad, fue Luzbel. Por eso él es mentiroso y padre. O sea, él la produjo dentro de él. Produjo la mentira. Y como no se conocía, es como que no existe un billete falso, todos son de verdad, pero alguien inventó uno. Y lo comienza a regalar. O sea, todo el mundo, como nadie cree que existe eso, por supuesto. Eso no existe, todos lo usan, pero cuando se dan cuenta, hay una falsedad allí. Ahora, Luzbel comenzó a hacer todo esto con un propósito. Quería la adoración. O sea, lo mayor y lo más grande que hay en el mundo, en el universo de Dios, es la adoración. Él quiso ser adorado. Hizo todo lo que hizo para ser adorado. Y pudo arrastrar la tercera parte de los ángeles. ¿Cuánto es eso? De 100, ¿cuánto es la tercera parte? 33.3333. Entonces, miren la cantidad de ángeles que pudo engañar. Ahora, no estamos hablando solamente de ángeles, ya habían querubines, serafines, arcángeles. Eso luego se llamaron principados, potestades, gobernadores. Ahora, entonces Luzbel convenció a esta gente, a estos seres, para que lo siguieran. Y él comenzó una rebelión, pero Luzbel no estaba en el tercer cielo, Luzbel estaba en el segundo cielo. Ahí fue donde fue colocado para gobernar. Y entonces él dijo, como dice en Isaías, en el libro de Isaías, subiré a lo alto y junto a las estrellas de Dios estableceré mi trono. O sea, ¿por qué él dice subiré a lo alto? Porque él estaba más bajo, estaba en el segundo cielo. Entonces, ¿dónde ocurrió la rebelión? Fue en el segundo cielo, no en el tercer cielo. Entonces, este ser sube con la intención de ocupar un trono, porque sabe, la única forma de que él fuese adorado como el Hijo de Dios es si él se sentaba en el trono del Hijo de Dios. Y en ese momento el trono del Hijo de Dios estaba vacío. ¿Por qué? Y entonces vimos la revelación que Dios el Padre le da a David en el Salmo 110.1. Salmo 110.1 dice: el Señor a mi Señor, dice Adonai a mi Adonai, siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces la rebelión no fue contra el Padre, la rebelión fue contra el Hijo. Por su adoración. Luzbel quería la adoración del Hijo, quería ser adorado. Entonces esto produjo un cataclismo cósmico.
Génesis 1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero vemos el versículo 2: y la tierra estaba desordenada y vacía. Dios no crea desorden y vacío. Eso se conoce en teología como el juicio a Luzbel, a Lucifer. O sea, fue un cataclismo tan grande que devastó el universo. Sí, pasó entre el versículo 1, cuando Dios creó todas las cosas perfectamente, y el versículo 2, donde todo está desordenado y vacío. Pero la palabra hebrea es: llegó a estar desordenado y vacío. No fue creado así. Entonces, en ese versículo 2 nosotros vemos la rebelión que produjo toda una devastación del universo entero, tanto físico como en lo espiritual. En el mundo, en el segundo cielo, hubo una devastación por esa rebelión. Pero como la rebelión era cósmica, o sea, abarcaba varias dimensiones, entonces yo hago este ejercicio aquí para más o menos entender lo que está pasando. Es como que el padre le dice a Luzbel: mira, vamos a llevar este conflicto a un punto del universo creado. Y yo voy a restaurar uno de los planetas que quedaron devastados. Y allí yo voy a colocar a un ser que lo voy a hacer a mi imagen y semejanza, pero va a ser inferior a ustedes. Dice en el Salmo 8 que el hombre fue creado un poco inferior a los ángeles. Entonces, y Dios le dice: a través de este hombre yo te voy a dar a ti la estocada final. Entonces Luzbel entiende que lo que él necesita inmediatamente que este hombre sea creado es hacer lo que peque, que se rebele contra Dios, y ya no habrá juicio contra él. Y Luzbel logra, ya Satanás, convertido en Satanás, logra apoderarse del hombre. El hombre peca, y es como que el diablo le dice a Dios: y ahora, ¿a través de quién me vas a dar la estocada final? Y Dios le dice: un pequeño detalle, caballero. Este hombre que yo he creado, lo he creado con el propósito de redimirlo, de rescatarlo. Y voy a enviar a mi hijo, del cual tú tenías la imagen, y lo voy a enviar a la tierra que tome la imagen de ellos. Y estando en la imagen de ellos, convirtiéndose en uno de ellos, yo a ti te voy a dar la estocada final. Por eso cuando Cristo vino a la tierra, Satanás lo primero que intentó fue destruirlo. Porque él sabía que vino Cristo. Y trató de matarlo en varias ocasiones. Y por todos los medios trató de destruirlo. Pero Cristo vino a cumplir y cumplió su misión. Pero ahora dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, más a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio exousia, es la palabra griega para potestad, el derecho legal de ser adoptados hijos suyos. Pero entonces viene Romanos capítulo 8, versículo 29, dice que ahora nosotros tenemos, ¿qué cosa? La imagen del Hijo de Dios. Cuando aceptamos a Cristo, automáticamente Dios nos da la imagen de su Hijo. O sea que cuando el diablo te ve, los ángeles te ven, están viendo la imagen del Hijo de Dios en ti. Ahora, aplausos por el Señor. Ahora entiendan algo. Así como en el principio, la imagen del Hijo de Dios era proyectada a través de Luzbel, porque los ángeles que lo vieron no podían verla. Ahora esta humanidad tampoco puede ver al Hijo de Dios, pero lo puede ver a través de ti. Tú tienes los dones, tú tienes los ministerios, tú tienes su belleza, su hermosura, su gracia. Tú tienes todo lo del Hijo, la mente de Cristo. Nosotros fuimos ahora hechos a la imagen del Hijo de Dios. Ahora lo que tenemos que entender, porque acuérdense que estamos hablando del tema de la adoración y la integridad del adorador, tenemos que entender que estamos en un conflicto, en una guerra. Estamos en una guerra contra las tinieblas, contra Satanás, pero es una guerra de adoración, de adoradores. La guerra es sobre la adoración. ¿A quién adoramos? ¿Ante qué nos postramos? ¿Qué nos hace postrar? ¿Saben?
uno de los dones más poderosos que tenía Luzbel y que ahora tiene el diablo. Oigan una cosa, los dones son irrevocables. Los dones no se te quitan, pero los dones se corrompen. O sea, los dones no se pierden, pero los dones se pervierten. Entonces, Satanás o Luzbel corrompió los dones que tenía. La música es uno de sus dones más poderoso. Por eso ahora, como Satanás, lo que él más usa para corromper se llama la música. Él corrompe a través de la música, porque es lo más poderoso que él tiene. Ahora, entonces debemos entender que estamos en un conflicto muy poderoso, pero nosotros debemos entender que la adoración no es algo que le hacemos como a nosotros nos venga en gana. Veamos un momentico aquí en el libro de Crónicas, segunda de Crónicas, capítulo 29. ¿Me hace señas, pastor, cuando? Ok. Perfecto. En el libro de Crónicas, segundo libro de Crónicas, capítulo 29, el rey Ezequías, que comienza a reinar siendo de 25 años, desde el versículo 3, en el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó. E hizo venir a los sacerdotes y a los levitas y los reunió en la plaza oriental y les dijo: oídme, levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia. Acaz, el papá de Ezequías, había destruido, había dañado y contaminado el altar, la casa de Dios. El versículo 10 dice, del mismo capítulo 29: ahora pues yo he determinado hacer pacto con Jehová, el Dios de Israel. ¿Qué quería hacer Ezequías? Un pacto con Dios. Pero ¿cuál era el problema? La casa del pacto estaba destruida, o sea, el templo de Dios. Él comienza una restauración. Él manda a los levitas, en versículo 16, le dice a los levitas que saquen la inmundicia, que limpien todo, y aquí comienzan ellos, en el versículo 16: y entraron los sacerdotes dentro de la casa de Jehová para limpiarla, y sacaron toda la inmundicia que se hallaron en el templo de Jehová, dice, al atrio de la casa de Jehová, y de allí los levitas la llevaron fuera del torrente de Cedrón. Comenzaron a santificar el día primero del primer día, a los 8 del mismo. Para que me perdí aquí en la lectura, casi no veo desde aquí. Comenzaron a santificar el día primero del mes primero. A los 8 del mismo mes vinieron al pórtico de Jehová y santificaron la casa de Jehová. ¿En cuántos días? 8 días. Los números en la Biblia no son casuales, tienen un propósito, tienen un significado. Entonces, el número 3 es el número de la deidad. El número 4 es el número de la tierra. ¿En cuántos días Dios creó los cielos? ¿En cuántos días creó Dios la tierra? ¿En cuántos días? ¿En cuántos días creó la tierra? 4. En el día cuarto lo creó. Después del día cuarto fue que Él empezó a poblar la tierra con animales, vegetación, con todo lo demás. Pero la tierra como planeta fue creada en 4 días. Entonces, por eso el número 4 siempre está relacionado a la tierra. No se olvide de ese número 4. Ahora, el número 5 el número de la gracia. El número 6 el número de lo imperfecto. El número 7 es el número de lo perfecto, lo completo. Y el número 8 es el número del nuevo comienzo. Entonces, cuando vemos que los levitas limpiaron, santificaron la casa, lo hicieron en 8 días. ¿Qué significa eso? Ellos estaban proclamando: hay un nuevo comienzo para esta casa. O sea, comenzaba de nuevo. Entonces, cuando todo fue limpiado, entonces llamaron al rey, y el rey dedicó la casa. El versículo 20, cuando dedica la casa del capítulo 29: y levantándose de mañana, el rey Ezequías reunió a los principales de la ciudad y los subió a la casa de Jehová. Y presentaron 7 novillos, 7 carneros, 7 corderos y 7 machos cabríos. ¿Cuántos tipos de animales sacrificaron? ¿Cuántos tipos de animales? 4 tipos de animales y 7 de cada uno. Eso no es casual. El número 4 es el número. Y el número 7 es el número del cielo. ¿Qué es lo que está proclamando proféticamente Ezequías? Que
la tierra se vuelve a conectar con el cielo. O sea, que se restaura la comunión entre la tierra y el cielo, porque en la tierra se había roto toda comunión con el cielo. Ahora, lo próximo que hace Ezequías es restaurar la adoración. Versículo 25. Puso también levitas en la casa de Jehová con címbalos, salterios y arpa, conforme al mandamiento del profeta Natán, conforme al mandamiento de David y de Gad, vidente del rey, y del profeta Natán, porque aquel mandamiento procedía ¿de quién? O sea, Ezequías no se puso a inventar. Ezequías dice: yo voy a restaurar la adoración, pero no cualquier adoración. Yo voy a restaurar conforme al modelo de lo que Dios le dio al rey David. Y lo que nosotros vemos allí es una adoración profética. Él restauró la adoración profética. Porque la adoración profética, como les dije, es cuando entramos en una intimidad con Dios, en una entrega total. Y entramos y comenzamos a entrar en las dimensiones espirituales y a entender el propósito y el diseño de Dios y a traerlo a la tierra, a traer su diseño. No es solamente cantar, es bajar el modelo correcto. Entonces, cuando nosotros vemos aquí, hay una adoración, pero que está entrando en una dimensión que, miren, Apocalipsis capítulo 5, versículo 11. Apocalipsis capítulo 5, versículo 11. Y miré y oí una voz de muchos ángeles alrededor del trono, de los seres vivientes y de los ancianos, y su número millones de millones, que decían a gran voz: al Cordero que fue inmolado es digno, enumere esto, es digno de tomar poder, la riqueza, la sabiduría, fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. ¿Cuántas manifestaciones de alabanza hay allí, de adoración? 7. Mira, eso está relacionado con el cielo. Y ahora el versículo 13. Y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y el mar y todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder. ¿Por qué? Lo que está en el cielo, porque procede de la tierra, que está en el cielo, que está en la tierra y debajo de la tierra. 4 manifestaciones, pero lo que está en el cielo hay 7 manifestaciones de alabanza, de adoración. Pero entienda, ¿dónde termina la del cielo? Ve allí, ¿dónde termina la adoración en el cielo? En la palabra alabanza. ¿Dónde comienza la de la tierra? Alabanza. ¿Dónde termina la de la tierra? Poder. ¿Dónde comienza la del cielo? Poder. Usted tiene que entender que cuando el propósito de Dios es que nos unamos, entendamos, por eso Dios está revelando ritmo, música, todo lo que se está haciendo en el cielo para que lo hagamos en la tierra. Hágase tu voluntad, ¿dónde? Como se hace en el cielo. ¿Y usted cree que la adoración y la alabanza no es una de ellas? Ahora, estamos hablando de la integridad y hasta el momento hemos hablado solo parte de lo que es la adoración. Entonces, ¿por qué solo 4 adoración podemos ver aquí? Porque está relacionado a la tierra, y también porque en la tierra no hay una adoración perfecta. Solo en el cielo. En el cielo solo hay una adoración perfecta. En la tierra no es perfecta, se está perfeccionando, porque Dios perfecciona la alabanza en la boca de los niños incluso, y de los que maman, dice la palabra. Ahora bien, un adorador que su vida no está postrada a los pies del Señor, estoy hablando de un adorador en el sentido de los que tocan en el altar y cantan. Un adorador que su vida realmente no está postrada a los pies del Señor, ¿sabe lo que pasa? Solo es un artista, solo es un cantante, solo es un músico. Pero un cantante, un músico, no puede crear la atmósfera para traer la presencia de Dios.
Los adoradores del altar no tienen el poder para traer la presencia de Dios, pero tienen la obligación de crear la atmósfera correcta para que ella descienda. Esa es su obligación. Traer la atmósfera, formar la atmósfera correcta donde esa manifestación de la presencia de Dios se haga patente y visible en la tierra, en el lugar donde ellos están adorando. Pero si el adorador lleva una vida de artista solamente, solo lo que vemos es una manifestación de alguien que quiere exhibirse. Solo una exhibición. Es como el amor. Cuando la Biblia dice, el que habla lenguas humanas y angélicas y no tiene amor, viene a ser como metal que resuena y címbalo que retiñe. ¿Sabe de qué está hablando? En nuestro tiempo decimos sonidos inciertos, pero tenemos que entenderlo en el contexto que esto fue dicho. ¿A qué se está refiriendo Pablo? Se está refiriendo a la obra de teatro de los griegos. Los griegos eran muy teatreros y ellos personificaban especialmente a los dioses de la mitología griega. Y cuando en el teatro, óigame, ¿sabe cómo se dice actor de teatro en griego? Hipócrita. La palabra hipócrita sencillamente es un actor de teatro. Cuando Jesús dijo, ustedes cuando hagan algo no sean como los actores de teatro. No estén actuando con las cosas. Ahora, cuando el actor principal personificaba a un dios, a Zeus, Júpiter, Mercurio, Marte, cualquiera de los dioses griegos o romanos, cuando ellos estaban personificando, ¿verdad? Usaban un jarrón, por ejemplo, un jarrón de metal, y como no había efectos de sonido como hoy día, entonces ellos se ponían el micrófono, el jarrón en la boca y hablaban, yo soy fulano. Y entonces el metal cuando resonaba hacía un sonido para que la voz sonara como más fuerte, como lo que ellos se imaginaban que era la voz de un dios. Y los címbalos, o sea, los platillos eran golpeados como rayos y centellas. La gente que estaba allí, como ustedes allí en un teatro mirando aquello, ellos estaban en su imaginación viendo una obra de teatro. Y era algo muy, muy impactante para ellos, una actuación. Y a veces cuando la actuación era tan buena, cuando la obra terminaba, la gente se ponían de pie y aplaudían, sincero, porque también los actores usaban máscara. Entonces le decían, quítate la máscara, sincero. Entonces, ¿de qué está hablando Pablo? Que cuando tú y yo hacemos cosas, pero no con la motivación correcta, que es el amor, solo somos actores. Solo actuamos. Podemos actuar con los dones, con los talentos, con el ministerio, pero no ser genuino. O sea, en la adoración, Dios no está buscando actores. Dios está buscando vidas genuinas, postradas ante Él, que puedan crear la atmósfera correcta para bajar su presencia. Actor puede ser cualquiera. Podemos actuar. Cualquiera puede ser un actor. Porque en la calle, cuando estamos en la iglesia, somos tremendos. Tenemos la cara de santo y ponemos esa cara de... Pero allá en la calle, unos bandidos, mirando lo que no deben, haciendo cosas que no deben. En su casa, unos maltratadores, una gente... Pero cuando llega a la iglesia otra vez, libre soy, libre soy. Dígame en el trabajo. Nadie, como los cristianos de la secreta, nadie sabe que él es creyente. Sí, hay bastantes cristianos de la secreta. Levanten la mano los que son de la secreta. Solamente en la iglesia sabemos que son cristianos. Después de acá, no se sabe. Ahora, Dios no está buscando. Dios busca verdaderas vidas postradas. Pero una vida postrada significa voluntades, emociones, decisiones, determinaciones, ojos postrados, lengua postrada, corazones postrados, emociones postradas, oídos postrados. Dios busca vidas postradas. Y eso no es solamente ahora, usted dice, bueno, qué bueno, eso es para la gente de adoración. No, eso es para cada creyente, porque cada uno de nosotros somos adoradores. Tú y yo somos adoradores, los adoradores que el Padre está buscando.
Nosotros vemos el caso de los primeros dos adoradores, que lo vemos en Génesis capítulo 4. Cuando Caín y Abel se presentaron con su ofrenda, podemos ver una adoración en lo que estaba haciendo. Pero cuando habla de Caín, dice, y no miró Dios con agrado. ¿Qué cosa? No fue la ofrenda de Caín. Dice, a Caín y su ofrenda. ¿Qué fue lo que Dios miró primero? ¿La ofrenda o a Caín? Pero como la vida de Caín a Dios no le agradaba, le dijo, Caín, vete con tu ofrenda para otro lado porque no me agrada tu vida, tampoco acepto tu ofrenda. Como tu vida no me agrada, nada de lo que tú me traigas me va a agradar. Porque no fue la ofrenda la que dañó a Caín, fue Caín quien dañó la ofrenda. Y luego dice, y miró Dios con agrado a Abel y su ofrenda. No fue porque Abel le trajo un cordero y el otro le trajo los frutos de la tierra. Por eso Dios rechazó. Porque no, el problema no era la ofrenda. Porque si Caín fuese traído un cordero, ¿usted cree que Dios la iba a recibir? No. Porque el problema no era la ofrenda, el problema era Caín. Eso quiere decir que cuando estamos aquí en la iglesia, tanto en el púlpito adorando, como aquí predicando, como allí sentado, y empezamos a adorar, pero ¿sabe? Dios no va a ver lo que estamos haciendo, ni lo que estamos cantando, ni lo que estamos hablando. Dios va a ver cómo hemos vivido en el día. Él quiere ver cómo viviste tú en tu trabajo. ¿Cómo viviste? ¿Has vivido allí con tu familia? ¿Cómo te relacionas con las personas? Porque el adorador no solo es aquí, es donde quiera que esté parado. Él es un adorador. Sea en el trabajo, sea en la casa, sea en la calle, sea en el templo. ¿Cuántos alaban al Señor? Entonces, ¿el Padre qué está buscando? ¿Adoración? No. El Padre no anda buscando adoración. Él está buscando adoradores. A veces queremos competir con los ángeles en el cielo. Pensamos que mientras más bonito cantamos es que Dios lo va a recibir por lo bonito que lo hacemos. Por Dios. ¿Sabe lo que Dios tiene en el cielo que le cantan? Aquí en la tierra no hay soprano, barítono, tenor, voces, contrabajo, nada de eso. Aquí en la tierra no hay nada que pueda ni siquiera darle por los tobillos a lo que Dios tiene allá arriba. Cualquiera de nosotros con la voz más espectacular del universo aquí en la tierra, allá arriba suena como una cigarra. En comparación a lo que Dios tiene. Por muy bonito que tú toques y seas pues la quinta maravilla del mundo en la música. Escucha lo que tocan allá arriba para que tú veas. O sea, no es por la música, no es por las voces, es por tu vida. Porque si Dios no te tiene a ti, tampoco quiere lo que tú le traes. Si Dios no te tiene a ti, no quiere nada de lo que tú le traigas, porque Él te quiere tener primero a ti, y si te tiene a ti, entonces lo que tú le traigas. Entonces Dios está buscando adoradores. Entonces la integridad del adorador. ¿Cuál es tu integridad? ¿Qué es ser íntegro? ¿Qué es ser íntegro? Alguien que me diga qué es ser íntegro. Ajá. Por allá hay dos manos levantadas. ¿Qué es ser íntegro? Pero hacer lo correcto aunque nadie te esté mirando. Esa está buena, por acá. Transparencia. Transparencia, muy bien. Allá atrás, allá. Tienen buenas voces, ¿verdad? Ok, hacer lo correcto, aun cuando nadie te está viendo. Ser transparente, ser honesto. Ver un adorador, fuiste, compraste algo, diste un billete de 500, te devolvieron uno de 2000. Oh, Jehová, gracias. Qué bueno es el Señor. Mira esta siembra que me hizo. Dios te va a bendecir. Eso es honesto. ¿Cuántas personas que se llaman, que dicen que son adoradores? Soy un adorador, pero en el trabajo, más el tiempo que se la pasan barajando que trabajando. Ya
se echó a perder el predicador. Iba bien. ¿Sabe por qué muchas veces dicen, por qué Dios no me respalda? O sea, si tú estás en el trabajo y tú no estás trabajando, te están pagando para trabajar y tú estás barajando, y cuando viene el supervisor o el dueño, vuelves a tu zona de trabajo y te pones allí como que estás muy sudado haciendo lo que estás haciendo, estás muy ocupado, estás allí en esa máquina como bueno, que estás haciendo muchas cosas, pero lo que estás era barajando. Y la persona se va y vuelve otra vez a un cafecito, a hablar, hacer chiste. Pero cuando llega la quincena, ay, si te faltan que sean 10 pesos, porque como pegas el grito. ¿Sabes lo que pasa? La Biblia nos manda que trabajemos no para el ojo humano, trabajemos para Dios. Y cuando tú estás en tu trabajo y tú estás trabajando para Dios, porque eres íntegro, eres transparente, eres honesto. Tú no estás trabajando para tu jefe terrenal, estás trabajando para tu jefe espiritual. Y cuando tú has trabajado para él y luego tu jefe terrenal te quiere hacer una trampa en algo, te quiere despedir sin pagarte tus honorarios correctos, te quiere sin darte tu liquidación como es, ¿sabes lo que Dios se va a levantar a tu favor porque tú le has trabajado a él? Y Dios no va a dejar que te hagan nada en ese respecto. Pero si tú no has trabajado para Dios, si tú has estado barajando y echando, mira, Dios no te puede defender. Y yo sé, ¿cómo hago? Tú me ataste las manos. Tú me dejaste de manos atadas, no puedo hacer nada a tu favor, porque no fuiste íntegro. Un adorador, la vida de un adorador tiene que ver con una integridad diaria, cada día, diariamente, como dice aquí, 24/7, 7/24, 24/7, ajá, 24/7. Es ser honesto, ser íntegro. ¿Cómo está tu relación en tu familia? Dígame, cuando andas conduciendo, andas guiando en la calle, andas en tu vehículo, se te atraviesa alguien y le dices hasta la manera en que se va a morir. Y después vienes acá, oh, gloria a Dios, aleluya. Dice que por una misma fuente no pueden salir dos aguas. O tienes tu boca para adorar a Dios. ¿O qué estás haciendo con ella? Tu boca es un instrumento de poder. Óyeme, tu boca hay poder. ¿Qué es la cosa que están saliendo por tu boca? Tu boca fue creada para adorar y alabar a Dios, no para maldecir, no para desearle mal a la gente. Amén. Tu integridad como adorador es tu vida entregada, doblegada totalmente a Él. El Padre busca, ¿qué cosa? Verdaderos. Es lo primero que dice, verdaderos. Entonces yo debo examinarme, ¿he sido un verdadero? Ahora, yo estoy jugando con lo de la adoración. Pienso que adorar es cantar y nos ponemos a decir, bueno, la adoración es suavecita, la alabanza es más rápido. Sí, es lo que entendemos, la adoración. ¿Qué es la adoración? Es cuando tú cantas una música suave. Te necesito, Señor. Adoración no gira en torno a mi necesidad. Cuando la oración tiene que ver con lo que digo, no tiene que ver con mi necesidad. Cuando llamamos esas canciones de adoración, por lo que están diciendo, lléname, perdóname, satúrame, límpiame, eso no es adorar, esa es una oración cantada. La adoración gira en torno a la grandeza de Dios, gira en torno a su poder, a su magnificencia, a su amor, a todo lo relacionado a Él, gira en torno a Él, no a mí ni mi necesidad. La mayoría de los salmos son oraciones cantadas. Hasta en eso estamos equivocados, fíjense. Entonces, ¿qué adorador soy? Cuando nosotros entendemos que la adoración es una guerra, la adoración es una batalla en la cual tú eres confrontado, tú eres tentado día a día. ¿Para qué? Para que no adores a Dios. Dice la Biblia que nosotros somos atraídos y seducidos cuando de nuestra propia concupiscencia. ¿Cuántos trajeron su concupiscencia esta noche? ¿Cuántos vinieron con su concupiscencia? Todos tenemos concupiscencia. ¿Qué es concupiscencia? Episumía es la palabra griega, que es un fuerte deseo por algo o por alguien, un fuerte deseo.
La concupiscencia tiene que ver con las cosas donde nos criamos, donde fuimos formados, donde se formó nuestro carácter, nuestra personalidad. Entonces, las cosas que te seducen, que te atraen. ¿Sabes que para un nuevo creyente, por ejemplo, te puede decir, ¿sabes? Wow, que alguien estaba fumando a mi lado y eso me movió el piso. ¿Tú que nunca has fumado? El cigarro. Porque esa no es tu concupiscencia, pero sí la de él. Y un cigarro le mueve el piso. Alguien te puede decir, vi una cerveza, una presidente echando un mito al mediodía, yo estaba trabajando, estaba sudado y wow, me tentó, varón. Ahí está lo que están riendo. ¿Sabes? Eso quiere decir que eso te atrajo, porque esa es tu concupiscencia, pero cada uno tiene concupiscencia. Eso quiere decir que la gente no cae en pecado, la gente se embaraza del pecado, porque esa es la concupiscencia. Cuando se ha traído, dice, se embaraza, concibe. Nosotros nos embarazamos. Entonces, la guerra de Satanás, lo que él intenta hacer es que tú y yo nos embaracemos de las cosas que a Dios le desagradan. Y tú dices, soy un adorador, pero estás embarazado de cosas que Dios aborrece. Y estás cantando y alabando y con una panzota ahí porque estás embarazado de rencor, de resentimiento. Entonces, ¿cómo podemos ser adoradores cuando estamos llenos de todo eso? ¿Cuántos quieren que Dios los llene? ¿Y cuántos les piden a Dios que los llene? Imagínense, usted se está tomando un jugo y yo tengo, fíjense, esta botella llena con agua. Y yo le digo, hermano, por favor, deme del jugo que usted está tomando, écheme aquí. Y usted ve que está llena con agua, ¿qué me va a decir? Lo que tengo que hacer es ¿qué? ¿Sabes cuántas veces le decimos a Dios, lléname, Señor, lléname? Se dice, pero ¿cómo? Estás lleno de ti mismo. Estás lleno de falta de perdón, estás lleno de falta de misericordia, estás llena de resentimiento, estás llena de esto, estás lleno de esto, estás lleno de aquello. Pero somos adoradores. Entonces estamos llenos de tantas cosas. Por eso Jesús, óyeme, el primer paso para seguir realmente a Jesús y ser un verdadero adorador, Jesús dijo, si alguien me quiere seguir, lo primero que tiene que hacer es negarse a sí mismo. La negación allí es un autovaciarse. O sea, tú me quieres seguir, lo primero que tienes que hacer es vaciarte de ti mismo. Para vaciarme de mí mismo, yo tengo que morir a mí, a mis deseos. ¿Cuántos quieren que Dios cumpla sus sueños y sus anhelos? Hay que vaciarse. Porque no gira en torno a nosotros, gira en torno a Él. ¿Sabe Dios lo que Dios dice? Yo también tengo sueños y anhelos. ¿Tú estás dispuesto a vaciarte de los tuyos para llenarte de los míos? Señor, mi sueño es ser un empresario famoso, Señor. Un artista famoso para llevar tu nombre. Para que la gente te conozca, para hablar de ti, Señor, donde quiera que vaya. Vacíate. Hay que morir a uno mismo. Y si Dios te dice, te cambio ese sueño. Yo tengo un sueño. Quiero levantar una obra en Haití. En un lugar más marginal que hay en aquella zona. Y estoy buscando a alguien que quiera cumplir mi sueño. Señor, búscate otro porque yo tengo los míos propios. Quiero llevarte a Venezuela para que le predica allá a la gente en los penales de Venezuela, donde están los pranes que mandan, bueno, pues allí y fuera, en la ciudad y por todos lados, y son los que gobiernan a la policía y todo. O sea, ¿cuáles son tus sueños? ¿Qué es lo que tú quieres? El adorador está postrado. ¿Eso quiere decir? Eso quiere decir, si está postrado, está rendido. Queremos ser adoradores íntegros. Digamos, Señor, de verdad. Nosotros debemos terminar nuestras oraciones como Jesús. Padre, ¿es posible pasar de mí esta copa? Pero no se haga como yo quiero. Hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. ¿Cómo terminan normalmente nuestras oraciones?
Amén, Señor, espero que tú cumplas pronto estas promesas. Yo espero, Señor, que tú pronto cumplas, Señor. Y algunos te amenazan, Señor, si no haces esto me voy para el mundo. No vamos a asustar a Dios con eso. No, mira, a Dios no lo vamos a presionar nunca, ni no vamos a hacer que Él se apure a hacer algo, porque Él no sufre de ese problema. O sea, el adorador, oye, hace tiempo, hace unos años atrás, el Señor me estaba convenciendo a mí para hacer algo que yo no quería hacer. ¿Y sabe lo que yo le dije? Señor, convéncete de que yo no voy a hacer eso, no quiero hacer eso, Señor, no puedo hacer eso. ¿Sabe lo que me dijo el Señor? Es más fácil que te convenzas a ti que sí puedes, que me convenzas a mí que no vas a poder. ¿Y sabes? Tenía razón. Deje de luchar con eso y dijo, Señor, hágase tu voluntad. Cuando tú, mira, ¿cuántos son barro en las manos del Señor? Amén. Si tú eres barro en las manos del Señor, Él es un alfarero para ti. Amén. Pero si te conviertes en piedra, Él no tiene problema. Él también es un escultor, Él saca su martillo y cincel y te va a dar forma. Él igual te va a doler más, te va a doler, pero Él va a cumplir su propósito en ti. Aleluya. Entonces cuando usted entiende que estamos en una guerra espiritual y que las armas de nuestras milicias no son carnales, o sea que tú no vas a vencer al diablo actuando carnalmente. Las armas de nuestras milicias son espirituales, poderosas en Dios. Entonces la adoración es un armamento poderoso. Entonces usted tiene una confrontación con un ser espiritual que conoce todo sobre la adoración, es más, anhela. ¿Sabes? Cuando Cristo estaba en su ministerio terrenal, Él lo tentó. ¿Y sabe cuál fue la última tentación? Le mostró las riquezas y las naciones y todo, y le dijo, todo esto te daré si postrado. ¿Sabe lo que le estaba diciendo a Jesús en su humanidad? Si tú me reconoces a mí como reconoces al Padre, mira, no tienes que morir ni hacer más nada. Aquí está, devuelvo todo. Porque todo queda en familia. Pero Jesús le respondió, te equivocaste. Solo a tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Tú no eres Dios, tú eres una criatura. Ahora, usted tiene que entender entonces que bajo este asunto de la adoración y la guerra espiritual, usted y yo tenemos una confrontación. Tenemos un punto. Nosotros tenemos las herramientas para vencer a Satanás. Nos dieron la autoridad, nos dieron el poder y somos adoradores, ¿verdad? Entonces, Satanás viene y nos confronta en la tentación, en todo, pero cuando tú te resistes a la tentación, dice, someteos pues a Dios. No puedes resistir la tentación sin estar sometido, o sea, sin ser un adorador. Alguien que se somete a Dios es un adorador. Entonces, cuando tú estás sometido a Dios, entonces resistes al diablo y él tiene que huir. Usted sabe una de las formas como lo hacemos huir cuando hay una adoración, cuando el pueblo, por ejemplo, está adorando, cuando hay una verdadera adoración. El diablo tiene un problema porque lo que para él es lo más poderoso que tiene, que es la música, también es su mayor debilidad. Porque esos instrumentos dentro de él, cuando hay un pueblo adorando, unas vidas adorando, esos instrumentos dentro de él comienzan a vibrar, porque fueron creados para adorar. Y entonces cuando estamos adorando en espíritu y en verdad, él solo tiene dos opciones: o se postra a adorar con nosotros o tiene que huir. Y él siempre huye. Fue lo que pasó con Josafat. Fue 5 reyes vinieron a pelear contra él y Dios le dijo, no tienes que ir con hombres de guerra, ve con los adoradores, adórame, cántame, alábame. Y cuando ellos hicieron esto, entonces el diablo en el cielo, ¿sabe lo que tuvo que hacer? Salir corriendo. Entonces los ejércitos espirituales de maldad quedaron
digamos, dispersos. Entonces, ¿qué pasó en la tierra? Una confusión y entre ellos mismos se mataron. Y Josafat solo fue a tomar el botín de guerra. Porque la adoración vence las tinieblas. La adoración vence las tinieblas. Pero usted sabe el motivo de la rebelión de Luzbel. ¿Cuál fue? ¿Por qué él se rebeló? Porque quería la adoración. Pero ¿qué era lo que él quería para ser adorado? El trono de Cristo, ¿verdad que sí? Usted sabe, y yo digo que el Señor le gusta provocar al diablo. ¿Ah? Le gusta hacerle la vida imposible. Porque mire, la promesa, una de las promesas que Dios nos da en Apocalipsis 3:21, dice: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre. Ahora, ¿sabes lo que está diciendo? Te está diciendo a ti. Y lo que el diablo ha entendido, ¿sabes cómo el diablo te tuvo cautivo, te tuvo pisoteado y ahora te ve? Y esa promesa que dice que tú te vas a sentar en el trono con Cristo, en ese trono que Él quiso, que por eso Él se rebeló y por eso Él fue condenado por quererse sentar en ese trono. Pero ahora a ti, por vencer al diablo, te dicen: te vas a sentar conmigo en este trono. Por vencer al diablo en su terreno, por vencerlo allí sometido a Dios, tú te vas a sentar en mi trono. Y el diablo te ve y dice: yo la tenía, mira, sometida, haciendo esto, aquello, pero ahora míralo, se parece a Cristo. Tiene la imagen de al que yo más odio. Y no solo eso, el trono que yo he querido siempre, se lo ofrecieron a Él por vencerme a mí. Gloria. ¿Entiende? Esto no es un juego. Estamos en una guerra. ¿Y sabes contra quién estamos confrontando? En la adoración tienes que entender cómo está estructurado el mundo espiritual de maldad. Mire cómo está estructurado el mundo espiritual de maldad. Ya estamos casi finalizando. Los predicadores decimos 20 veces eso, ¿no? Llevo una. Efesios capítulo 6, versículo 12. Dice que no tenemos lucha. O sea, nuestra lucha, óigame, no es contra carne y sangre. Nuestra lucha no es contra tu vecino, tu jefe, tu esposo, tu esposa, tus hijos. Tu lucha no es contra carne y sangre. Tu lucha es contra principados, potestades. ¿Qué más? Oiga, ¿qué son los principados? Los que trabajan con guerra espiritual entiendan esto. ¿Qué son los principados? Los principados, la palabra es arque, que significa principio, origen, principado, preeminencia, suma importancia, pero también significa diseño, arquitectura. De hecho, de la palabra arque viene la palabra castellana arquitecto. O sea que un principado es un diseñador. Cuando el diablo, que vino a matar, hurtar y destruir, necesita diseñar algo para mantener a la gente esclavizada, ¿sabe lo que él necesita? Los diseñadores, o sea, un principado. Son los que diseñan. Pero ¿sabe lo que principalmente diseñan ellos? Ellos diseñan culturas. ¿Saben la guerra? Cuando estaba orando y ayunando Daniel por 21 días y le vino la respuesta que le dijo el ángel: desde el día en que tú propusiste en tu corazón buscar a Dios, te fue enviada la respuesta. Pero el príncipe de Persia se opuso. ¿Quién es el príncipe de Persia? El diseñador de la cultura persa. No un humano, un ser espiritual. Entonces, y después de eso vendría el príncipe de Grecia. Entonces los principados diseñan. Son diseñadores, son los arquitectos del mundo espiritual. Entonces, cuando usted ve un lugar, este es un lugar peligroso, una zona roja, delincuencia, eso es producto de un diseñador. Y después del diseñador vienen las potestades. La palabra griega es exousia, que significa derecho legal. Entonces, las potestades, las exousia, las potestades trabajan bajo legalidad. O sea, cuando ellos se establecen en un lugar es porque le dieron legalidad. ¿Por qué Satanás se introdujo en el mundo y está haciendo todo lo que está haciendo? Porque a Adán y Eva le dieron legalidad.
Las cosas que están pasando en tu familia, en tu hogar, por generaciones, son legalidades que se le dieron al mundo espiritual de maldad. Ahora, las potestades son como los ingenieros del mundo espiritual. Ellos toman los diseños de las que tienen los principados y los establecen en lugares que le dieron legalidad para eso. Pero ¿qué viene después de las potestades? Gobernador, la palabra gobernador es cosmocratos. Cosmo es un territorio, un espacio, y kratos es gobierno. Democracia es demo, es pueblo, y kratos es gobierno. Entonces, los gobernadores se traduce literalmente como dominador de territorio. Cuando usted ve que en un lugar hay delincuencia y todo eso, siempre hay un gobernador. Cuando la Biblia habla, Jesús habló del hombre fuerte, no se refirió al principado ni a la potestad, se refiere a un gobernador, que es el que está allí operando para que ese diseño que fue establecido allí permanezca y prevalezca con el tiempo. Eso quiere decir que si en una zona peligrosa, Capotillo por ejemplo, no sé si hay otra zona más peligrosa que esa, pero es la que yo recuerdo. Okay. Entonces, cuando va la policía y mata a unos cuantos tigres, se lleva a otro, se lleva la droga, prostitución, se lleva la prostitución, hace todo esto, se acabó el problema, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el problema no es social, el problema es espiritual. Allí hay un gobernador, y ese gobernador, el trabajo de él es hacer que eso permanezca. Se busca otro tigre de otro lado, levanta una nueva generación, pero eso funciona permanentemente. ¿Por qué? Porque la policía no puede acabar con eso, solo la iglesia. Porque es un problema espiritual. Entonces, cuando levantamos en la iglesia un grupo de adoración, de intercesión, por ejemplo, vamos a interceder, vamos a orar por este problema. Y comenzaron a orar y a hacer guerra espiritual. ¿Sabe lo que hace el gobernador? Enseguida percibe el ataque, identifica de dónde viene y levanta a su ejército, que son las huestes espirituales de maldad. ¿Sabe? Las huestes vienen del ejército romano. ¿Sabe cómo se compone una hueste? Primero son las centurias, son 100 hombres. O sea que 100 hombres es una centuria. Un centurión es un jefe de 100. O sea, 10 centurias, que es 1000 hombres, 10, 20, 30, 40, 50, 60 centurias, son 100,000 hombres, hacen una legión. Y muchas legiones juntas hacen una hueste. Repito, una hueste la componen primero las centurias. Centurias son 100. Una centuria son 100, cientos. Un centurión, jefe de cientos. Entonces, 100 hombres, entonces ponemos 1000 hombres, son 10 centurias. 60 centurias son 100,000 hombres. Eso es una legión. Pero muchas legiones juntas hacen una hueste. Cuando el emperador iba a hacerle frente a otro rey, a otro reino, él convocaba a todas sus legiones en los diferentes lugares del Imperio Romano, y cuando ellos se reunían en un solo lugar, todas esas legiones ya no se llamaban legiones, se llamaban la hueste romana, las huestes. Entonces, ¿qué es lo que el enemigo tiene? Huestes. Entonces, cuando el gobernador se ve que está atacado, entonces levanta a su hueste. De ellos, no vamos a decir que lo envía todo, pero de ellos levanta los espíritus de venganza, de represalia, de contraataque. Hay un grupo que está orando por este problema X. Pero entonces, ¿qué hacen las huestes? ¿O qué hacen los que se levantan de esa hueste? Una represalia, un espíritu de venganza. Y entonces vemos que los de la oración, algunos se enfermaron, tuvieron X problemas, ciertas situaciones, y con el tiempo decimos, y ven acá, ¿y dónde está el grupo de intercesión? Desaparecieron, fueron barridos, porque estábamos jugando en la guerra, y no usamos las estrategias. En la guerra no se juega por fe, se usa la fe más la estrategia. Estrategia. Nunca se puede levantar un solo grupo de oración. Se tienen que levantar mínimo 2. El que va a orar por el problema X y los que van a la retaguardia, que van a estar orando por el grupo de intercesión.
Y el resto de la iglesia siempre orando por sus grupos. Porque los dos grupos más atacados de la iglesia es el grupo de adoración y alabanza y el grupo de intercesión. Porque son los dos que pueden hacer postrar al enemigo. Y el enemigo sabe que antes de que lo postren a él, él quiere postrarlos a ellos. ¿Y cómo postra a un ministerio de adoración y alabanza? Cuando el de la guitarra no le habla al del teclado. Cuando el del teclado no te la lleva bien con el vocalista. Cuando el vocalista tiene problemas con el pastor. Cuando el otro... Y entonces usted ve allí que hay entre ellos que no se tratan, pero son adoradores. ¿Cómo pueden crear? Y muchas veces dicen, pero cuando nosotros cantamos se crea una atmósfera. Óyeme, no te confíes de eso. Porque también hay un pueblo que está adorando. También hay un pueblo que está cantando, que está alabando. Y Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Y no es necesariamente la banda. Eso lo puede hacer el pueblo cuando empiezan a alabar, a adorar. Sí, robándose los créditos, como dicen por allí. Ahora bien, entonces nosotros debemos entender que estamos en una verdadera guerra. Entonces debemos apoyarnos al ministerio de alabanza y el ministerio de intercesión. Tienen que trabajar en llamados. Porque también el de ministerio de alabanza tiene que ser un intercesor. Tiene que orar. Entonces, como creemos que somos artistas, mi trabajo es cuando llegue allá a tocar, al final ponerme a tocar allí, pero no, tienes que postrarte primero, tienes que orar, tienes que rendirte, tienes que ponerte a cuenta con el Señor, tienes que hacer guerra espiritual. O sea, porque se complementan el ministerio de intercesión y el ministerio de alabanza. En la iglesia le llamamos al ministerio de intercesión, alabanza y adoración, que los tenemos enllavados por eso. Porque tienen que trabajar en equipo y respaldarse mutuamente. Son los dos más atacados. Y la iglesia tiene que estar orando. Entonces aquí nosotros tenemos que entender que tenemos una doble cobertura. El ministerio de intercesión y alabanza tienen que cuando ministran, estar cubriendo al pueblo. Pero el pueblo también tiene que estar orando por ellos, ministrándoles. Somos un cuerpo. Y a veces nos olvidamos que somos un cuerpo, que todos necesitamos de todos. Usted sabe, hay gente que tiene, por ejemplo, el don de sanidad X, y oran por un enfermo y se sanó. Se enfermaron ellos, se pusieron la mano y no pasó nada. ¿Entiende? Nunca va a pasar nada. ¿Sabe por qué? Porque el ministerio no es para tu provecho personal, es para la edificación del cuerpo. Es para la edificación del cuerpo. Entonces nos necesitamos. Si yo tengo un don de sanidad y yo estoy enfermo, yo necesito a alguien más que ore por mí, porque yo no soy autosuficiente. Tenemos que apoyarnos mutuamente. Entonces, en esta guerra llamada la guerra de adoración, tenemos que entonces empezar a crear las estrategias. ¿Cómo vamos a hacer las cosas? Tenemos que trabajar de forma consciente, no de forma alegre. Oh, sí, adoración, cantar y alabar. No, ¿cómo vivimos delante del Señor? ¿Cómo estamos? ¿Cómo está nuestra integridad? Somos íntegros con nuestras ofrendas, con nuestros diezmos. Es más, no son nuestros, es del Señor. Usamos siempre esa expresión que es incorrecta. Mis diezmos no son míos, son de Dios. Como creemos que son de nosotros, es cuando decimos, yo no sé qué estarán haciendo con mis diezmos. Pues no son tuyos. Si ya tú lo entregaste, dile, Señor, lo que hagan ellos contigo, Señor. Hoy siempre estamos con eso. ¿Qué estarán haciendo con mis diezmos? Paga el alquiler y pregunta, ¿qué estará haciendo la señora con mi dinero, la que le paga el alquiler? Eso no es tu dinero. Entonces debemos ser íntegros en todo. ¿Somos íntegros? ¿Soy un buen diezmador, ofrendador? ¿Soy íntegro con esto? ¿Soy íntegro con mi vida de oración, con mi relación con mi esposa? ¿Soy íntegro en las cosas que hago? Pues eso es lo que Dios anda buscando. Adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Porque si no lo hacemos en espíritu y en verdad, es porque lo estamos haciendo en la carne y de mentira. ¿Qué tipo de adorador soy? ¿Qué tipo de adorador eres? Pónganse de pie, por favor. Aleluya, Jesús.
ojos un momento, sus ojos. Comience a alabar al Señor. Dele gracias. Comience a darle las gracias. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Tú eres bueno. Tú eres grande. Magnífico eres. Poderoso. Dios grande. Omnipotente. Tú lo eres todo. Tú lo eres todo, Señor. Como dice la canción, que ante ti todo es nada. Por eso tú lo eres todo. Tú sí eres todo, en todo. Tú eres el alfa, tú eres la omega. Tú eres el principio y el fin. Ante ti ni después de ti existe nada. Porque tú lo eres todo. Porque no hay nada ante ti, no hay nada después de ti. Todo existe en medio de ti, Señor. Tú lo eres todo. Señor, gracias. Enséñanos a ser verdaderos adoradores. Que nuestras vidas de verdad estén postradas ante ti. Necesitamos, Señor, aprender a vivir como adoradores. Señor, glorifícate, Padre. Glorifícate en medio nuestro. Derrama de tu gracia, de tu poder, de tu majestad. Derrama esa gracia, Señor, en medio nuestro. Ayúdanos. Que nuestras vidas, Señor, sean un verdadero templo donde tú habites. Donde no te estemos mandando a salir a cada momento, cada vez que empezamos a hacer cosas que a ti no te agradan. Sino que tú vivas plenamente en nosotros. Tú nos dices que nos presentemos delante de ti en sacrificio vivo, santo. Eso es que debemos morir a nosotros. Que muramos realmente a nosotros, Señor. Que podamos morir a nosotros mismos. Y poder decir como dijo Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Señor, que seas tú quien vivas en nosotros. Que seas tú que reines. Ama a través de nosotros. Camina con nuestros pies. Abraza con nuestros brazos. Ama con nuestros corazones. Habla a través de nuestras bocas. Mira con nuestros ojos. Oye con nuestros oídos, Señor. Vive a través de nosotros, Señor. Vive a través de nosotros. Aquí estamos, Señor. Aquí estamos. Reconocemos, Señor, que somos imperfectos. Que tenemos una necesidad constante de ti. Una dependencia de ti. Solo tú, Señor. Solo tú, Señor. Solo tú puedes traer esa revelación perfecta a nuestros corazones de lo que tú quieres que hagamos, de cómo debemos hacerlo. Enséñanos, revélanos, háblanos, y que nuestros oídos estén atentos a tu voz, a no solo oírla, sino obedecerla, Señor. Mira, Señor, tus hijos, muchos de ellos están cansados, agotados, vinieron del trabajo, otros tienen todo el día aquí alabando, adorando, Señor, pero dispusieron su corazón a estar aquí, Señor, en esta noche. Padre, que esta palabra, Señor, cual esperma, Señor, entre a sus vidas y cual óvulo se puedan fertilizar, puedan, Señor, producir vida. Oh Jesús. Señor, gracias, Padre. Gracias porque así como el sembrador salió a sembrar y no hizo distinción entre tierra y tierra, sino que arrojó la semilla a todas las tierras por igual, tú has arrojado las semillas de tu palabra. Depende de nosotros
está en el corazón, cual tierra al lado del camino, entre pedregales, entre espinos, o tierra preparada para la siembra. Ayúdanos, Señor, que esta palabra no caiga en mala tierra, sino que seamos buena tierra, Señor, donde esta palabra pueda germinar y producir vida, Señor. Señor, gracias, Padre. Ahora llévate todo estrés, todo cansancio, toda fatiga. Señor, que podamos salir de aquí, Señor, descansados en tu palabra y llegar a nuestras casas, Señor amado, a nuestros hogares tranquilos, en paz, Señor. Que esta palabra produzca vida, produzca sanidad a los cuerpos enfermos. Ese bálsamo. Oh Jesús, el Espíritu de Jehová está sobre mí porque me ha ungido. El Espíritu de Jehová está sobre ti, ungiéndote. El Espíritu de Jehová está aquí trayendo una unción fresca, una unción de multiplicación, una unción de crecimiento espiritual, de crecimiento económico, de crecimiento numérico en todas las áreas. Porque cuando Dios da crecimiento, no tiene límites. Señor, gracias, Padre. Señor, gracias, Padre, gracias. Gracias, Espíritu de Dios. Ahora, Padre, opera espíritu de sanidad y liberación. Rompimiento. Se rompen ataduras, opresiones, maldiciones generacionales quedan rotas en el nombre de Jesús. Oh, Sandarabaso. Es un nuevo comienzo. Hay un nuevo comienzo para esta casa. Hay un nuevo comienzo, hay un nuevo comienzo. Ay, aleluya, porque lo que Dios ha hecho hasta el momento, óyeme, solo era calentando los motores, pero todavía apenas está comenzando a arrancar, apenas está comenzando, solo estaba calentando los motores, aleluya. Dios comienza por el final. En el libro de Génesis dice que y fue la tarde y la mañana el primer día. Yo no sé a qué hora del día estás tú, pero Dios te dice, si tú crees que estás al final, y dice, yo estoy comenzando. Yo estoy comenzando. En Génesis yo comencé por la tarde. Yo comencé por la tarde y fue la tarde.